Hola binario, yo soy Axel Romero, Microsoft Certified Professional, y en esta ocasión te quiero mostrar el diagrama de base de datos. Te voy a enseñar a generarlo, ¿ok? ¿Por qué es necesario aprender esto? ¿Por qué es importante? Pues es la manera más ilustrativa para conocer cómo se encuentra conformada tu base de datos, relaciones, objetos y bueno, también conocer más el negocio y sobre todo en la base de datos que tú vas a trabajar. Bueno, recuerda, no se te olvide suscribirte al canal, regalarme un like y sobre todo aprender, aplicar y replicar. Vayamos al Management Studio, donde vamos a trabajar sobre la base de datos Northwind. Y aquí tenemos un folder que se llama Database Diagrams. Aquí simplemente vamos a darle clic derecho, no tengo ninguno, por eso no aparece el símbolo de plus. Le vamos a dar New Diagram, New Database Diagram, y entonces nos va a decir, ok, dime todos aquellos objetos que quieres pues identificar para que se genere tu diagrama. Vamos a darle agregar y mira que se están agregando todas las tablas y en automático me hace la relación. Mira que ya me lo hizo, yo le estoy dando control más y menos, bueno, con el scroll, y ya de esa manera yo poder seleccionar, por ejemplo, mis objetos. Mira, algo a mí que me gusta es que, por ejemplo, yo lo que haría es acomodarlo, ¿ok? Algo donde no me estorbe o no se empareje con otros objetos, por ejemplo, algo como esto. Entonces, mira que aquí lo estoy reduciendo y estoy haciendo cómo es que se van relacionando pues todos mis campos, ¿no? Por ejemplo, aquí, ok, va bien, yo creo que iría un poco más acá. Vamos a darle un poco de scroll para que tengas una mejor apreciación. Listo, y yo podría darle aquí incluso el scroll. ¿Qué más nos está faltando? Por ejemplo, aquí voy a ir por esta tablita. Esta se relaciona así. Y mira cómo es que tú ya vas viendo esta relación la hace dentro de la misma tabla. Por eso es que aparece como esta, que es una relación como recursiva. Ok, ya estamos terminando. Y creo que ahí queda muy bien. Entonces ya podemos incluso aquí conocer un poco más de cómo se encuentra la estructura. Yo podría agrandar un poco más este objeto, ¿ok? Para que no quede tan limitado de espacio. Mira, nada más cuando aparezca ese simbolito para agrandar, ya lo tengo. Y entonces ya tengo un poquito más de contexto, ¿no? Bueno, entonces también lo que podemos hacer es darle clic derecho, ya que lo tenemos bien estructurado y visiblemente pues donde se vean todos los objetos, clic derecho, copy to clipboard. Y lo que yo hago, por ejemplo, podrías ir al menú y entonces vamos a abrir PowerPoint. Entonces PowerPoint o cualquier editor, ok. Entonces aquí le doy pegar y mira que ya ahí tengo mi diagrama, ok, de base de datos. También algo que me gusta, que está interesante, para eso lo vamos a guardar, le vamos a dar que sí y entonces le vamos a decir diagrama. Bueno, como lo tenemos en inglés, vamos a darle Northwind Diagram, ok, vamos a darle ok y ya se guardó. Vamos a darle refrescar y aquí ya tenemos nuestro diagrama. Algo que también es importante, cada vez que agregues una nueva tabla, pues simplemente le vas a dar clic aquí y debería aparecer, creo que lo detecta de manera automática, como para regenerarlo. También podrías generar una tabla desde aquí, mira, que yo no lo he hecho, pero sí se puede. Miren, agregar tabla, le vamos a decir, bueno, agregar tabla existente, pero no detecta ninguna tabla, ¿lo ves? Incluso refrescándolo, pero no existe nada. Pero yo podría generar una de tipo prueba, le voy a dar ok, que no me gusta esta manera, pero bueno, es otra opción. Y entonces tú le podrías dar test o prueba también. Y entonces aquí poder decir el tipo de dato, vamos a darle un int, no null y prueba 2, son mis columnas, ¿verdad? Y los tipos de datos. Y entonces cuando tú cierras, le dices que sí, que deseas guardar los cambios y dice, hey, no existe la tabla prueba, ¿deseas continuar? Y le voy a decir que sí. ¿Y qué crees? Voy a ir a tablas y ahora voy a refrescar y ahora ya existe mi tabla que se llama prueba. Ok, y ya existen esos campos. La voy a eliminar para que solamente es como ilustrativo. Ahora voy a generar una tabla para que veas que cuando tú generas también una tabla, y lo voy a hacer más rápido, de prueba, y le voy a decir que se va a llamar
tabla nueva, ¿no? Para que la identifiquemos. Le vamos a dar OK, listo, ya se guardó, vamos a refrescar y aquí está tabla nueva. Cuando yo voy a Northwind Diagram y lo abro, simplemente, mira, dice que ya se removieron tablas. OK, le voy a decir, sí, yo lo hice. Entonces, simplemente cuando yo le voy a dar agregar nueva tabla, me identifica todas esas nuevas tablas, objetos que tengo y le voy a decir agregar. ¿Y qué crees? Pues ya se agregó de manera automática a mi diagrama. No hace ninguna relación porque efectivamente no declaré ni primary keys ni foreign keys, ninguna relación. La voy a eliminar, simplemente la elimino, guardo, listo. Y en este momento, como yo la eliminé, si le doy refresh, aquí va a seguir existiendo, ¿ok? Entonces necesitaría eliminarla desde aquí. Entonces ahora tú ya puedes obtener desde aquí una representación más gráfica. Ok, dime en los comentarios qué te ha parecido este video. Aquí está el planetita para que te suscribas. Otro video de mi recomendación y te veo en un siguiente video. Cuídate mucho, mi binario favorito.